Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Eliales Galindo Quispe y el tema que voy a exponer el día de hoy es osteoartrosis dentro del curso de anatomía clínica. Y la osteoartrosis es una enfermedad articular muy frecuente, especialmente en personas mayores, y tiene mucha importancia clínica porque produce dolor, limitación funcional y puede afectar bastante en la calidad de vida del paciente. Bueno, la definición de osteoartrosis es un proceso degenerativo doloroso que afecta progresivamente a todas las articulaciones. No solo se daña el cartílago, sino también el hueso subcondral, la membrana sinovial, los ligamentos y la cápsula articular, y los tejidos periarticulares. También se le conoce como osteoartritis o artropatía degenerativa, aunque antiguamente se decía que era una enfermedad que no contenía inflamación. Hoy se sabe que se puede existir una inflamación leve o secundaria, pero no es necesariamente una inflamación primaria, como ocurre con la artritis reumatoide. Lo más característico es que hay pérdida progresiva del cartílago articular que acompaña la formación de un hueso nuevo llamado osteófitos y una remodelación del hueso subcondral. Es importante porque representa una causa muy frecuente para la incapacidad permanente, especialmente en adultos mayores. La osteoartrosis es la enfermedad articular más frecuente por incidencia que aumenta con la edad. Por eso es común encontrar en pacientes ancianos hasta aproximadamente hasta los 55 años, que afecta de manera similar a hombres y mujeres, especialmente a las mujeres cuando ya están en la etapa de la menopausia, probablemente por los cambios hormonales y factores biomecánicos. También hay diferencias según la articulación afectada. En mujeres es más frecuente la artrosis más que todo en las manos y las rodillas, mientras que en hombres se observa con más frecuencia en artrosis en la cadera. Esto es importante porque nos ayuda a reconocer qué pacientes tienen mayor riesgo y qué articulaciones debemos de sospechar más en la enfermedad. Fisiopatológicamente hablando, normalmente el cartílago permite que las superficies articulares se deslicen con poca fricción, pero en la osteoartrosis los condrocitos intentan reparar el daño, aunque con el tiempo esa reparación es poco insuficiente. Aquí como vemos en la imagen, podemos degradar la matriz extracelular como en el colágeno tipo 2 y los proteoglucanos. Esto hace que el cartílago pierda la elasticidad y se vuelva más delgado y pueda romperse y al finalmente se erosione. Como respuesta, el hueso subcondral se endurece formando esclerosis subcondral y en los bordes articulares aparecen osteófitos. Entonces, esto quiere decir que el dolor no viene tanto del cartílago, porque el cartílago no tiene nervios, sino tiene estructuras como el hueso subcondral que se encapsulan y aparte los ligamentos y la membrana sinovial y los músculos alrededor de las articulaciones tienen desgaste. Eh, bueno, como factores de riesgo, los factores de riesgo de la osteoartrosis se dividen en dos, en modificables y no modificables. Entre los no modificables tenemos la edad avanzada, el sexo femenino y la predisposición genética o alteraciones anatómicas previas. Entre los modificables destacan la obesidad, el traumatismo, la sobrecarga mecánica, trabajos repetitivos y deportes de alto rendimiento y debilidad muscular. También en la obesidad es uno de los factores que es más importantes. ¿Por qué? Porque aumenta la carga de las articulaciones más que todo en rodillas y articulaciones y cadera. Además, el tejido adiposo también puede producir mediadores inflamatorios que pueden dañar las zonas articulares. Por eso, en prevención y tratamiento, el control del peso es una medida muy importante. Etiológicamente hablando, según el American College of Rheumatology, la osteoartrosis puede clasificarse en idiopática y secundaria.
Eh, la osteoartrosis idiopática aparece sin una causa específica identificable, pero puede ser localizada cuando afecta a pocas articulaciones o generalizada cuando compromete a varias articulaciones. La osteoartrosis secundaria aparece como consecuencia de otra condición previa, que pueden ser como traumatismos, malformaciones, alteraciones metabólicas, alteraciones endocrinas, neuropáticas o enfermedades inflamatorias de la articulación. Esta clasificación es muy importante porque en la artritis secundaria debemos buscar y tratar la causa de fondo, no solo se trata de aliviar el dolor. Em, en la etiología idiopática, en la osteoartrosis idiopática localizada, según las articulaciones afectadas, pueden variar según las zonas, como puede ser en las manos, que podemos encontrar los nódulos de Everden y de Bouchard, la risartrosis del pulgar, artrosis erosiva interfalángica. Más que todo, también pueden afectar más que todo al pulgar y en los pies pueden presentarse como el hallux valgus o el hallux rigidus. En la rodilla afecta el comportamiento femorotibial o femoropatelar. En la cadera podemos ver que es excéntrica superiormente a la cadera y concéntricamente en la zona medial de la cadera y difusa si es inferior a la cadera. En el raquis también podemos ver, o sea, en la columna se puede afectar las articulaciones interpofisiarias y entre los discos vertebrales, en los cuales se comprometen varias articulaciones pequeñas y grandes, tanto periféricas como centrales. Em, Ahora, en la etiología secundaria, la osteoartrosis secundaria puede producirse por múltiples causas. Una causa más importante son los traumatismos, especialmente si hay lesiones articulares previas o fracturas que alteran la alineación de la articulación. También puede deberse por alteraciones congénitas o del desarrollo, como displasias de cadera o la enfermedad de Pertes. Las alteraciones metabólicas como los hemacromatosis pueden deberse a la enfermedad de Wilson o a la enfermedad de Gaucher, que también pueden predisponer estas enfermedades. Dentro de las endocrinas tenemos la diabetes mellitus tipo 1, 2, 3 y 4. También la obesidad, la diabetes, el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo y la acromegalia. También puede aparecer en enfermedades articulares inflamatorias, infecciones, artritis reumatoide y depósitos de cristales, necrosis avascular o enfermedad de Paget. Tenemos que recordar que la artrosis secundaria tiene una causa identificable cuando se altera la mecánica o la biología normal de la articulación. Como manifestaciones clínicas, el síntoma principal de la osteoartrosis es el dolor articular, la cual esta puede empeorar con el uso de la articulación y mejora con el reposo. Por ejemplo, un paciente con artrosis de rodilla puede sentir más dolor al caminar, al subir las gradas o estar mucho tiempo de pie, pero también puede haber rigidez, especialmente después de periodos de inactividad. Pero a diferencia de las enfermedades inflamatorias como la artrosis reumatoide, la rigidez matinal suele durar menos de 30 minutos. Otros síntomas son disminución de la movilidad, crepitación y sensación de bloqueo, inestabilidad articular y deformidad progresiva. Esto ya se debe a etapas avanzadas y el dolor puede aparecer incluso en el reposo y puede afectar el sueño del paciente. En las manifestaciones clínicas, como podemos observar en mi diapositiva, se observan las manifestaciones clínicas típicas de la osteoartrosis. Dependiendo de la articulación afectada, el paciente puede presentar deformidad, aumento de volumen, limitación de movimiento y dolor a la palpación. Como podemos observar en la mano, en mi imagen, podemos ver que cuando hay una
una, un desplazamiento de los huesos de la mano, eso se llama el nódulo de Gerber. Y también cuando hay inflamación en las articulaciones de las manos, de las falanges, hay el nódulo de Bouchard. Estas acumulan urea, las cuales hacen que haya estas deformaciones. Igual en el dedo del pie podemos ver que el dedo pulgar eh, tiende a tener a tener una pérdida progresiva de su función, la cual al caminar o al tener una presión en los zapatos puede tener esta inmovilidad y puede causar un dolor reumático a largo plazo. También esto puede verse afectado en las rodillas, que al tener un comportamiento patalofemoral, eh, existe una inflamación, las cuales que en reposo puede estar bien, pero al momento de caminar puede ser muy doloroso. Entonces, clínicamente hablando, lo importante es relacionar estos síntomas con el uso de la articulación y con la pérdida progresiva de la función. Ahora, en la exploración física hay hallazgos característicos, que es la crepitación que puede sentirse o escucharse al mover la articulación, como pueden ser sonidos sordos o sonidos muy sonoros. Y al alterarse estas superficies articulares, se vuelven irregulares por la pérdida del cartílago. También puede haber una limitación en el rango del movimiento. Si antes podíamos tener una extensión completa, ahora esta tiene una limitación de un 20 a un 25%, lo cual aumenta el volumen y la deformidad, y esto causa que haya una debilidad muscular y que pueda atrofiarse si el paciente no logra caminar, tal vez por otras enfermedades que pueda padecer. En algunos casos se desprenden fragmentos de cartílago o hueso que puedan producir un bloqueo articular al forzar. En articulaciones superficiales como las manos y rodillas pueden palparse los osteófitos o prominencias óseas. Eh, el diagnóstico se basa principalmente en la clínica y se confirma con estudios de imagen como una radiografía, más que todo las radiografías. Em, Ahora, en las manos, la artrosis en las manos, los hallazgos más característicos son los nódulos de Herbenden y de Bouchard, así como lo mencioné hace unos momentos. Los nódulos de Heberden aparecen en las articulaciones interfalángicas distales, y los nódulos de Bouchard aparecen en las interfalángicas proximales. También pueden verse afectados los trapecios metacarpianos del pulgar y llamados risartrosis, que causa más que todo dolor de pinza al escribir o al abrir frascos o agarrar objetos, y a la vez también pierde la presión que tiene la mano al agarrar objetos. En una radiografía, esta se puede observar que hay una disminución en el espacio articular, y también se ve osteófitos, esclerosis subcondral y una deformidad articular. Eh, los, en, en un diagnóstico para la cadera, la artrosis de cadera, el paciente suele presentar un dolor inguinal o en la zona glútea. Incluso hay un dolor que se dirige hacia el muslo y la rodilla. El dolor aumenta al caminar o al subir escaleras o incluso a hacer ejercicio. La exploración física suele limitarse en una rotación interna, que puede ser como una flexión o la aducción de la cadera. Radiológicamente hablando, podemos observar un pinzamiento en la zona articular, como ya mencionamos en la mayoría de los diagnósticos en las manos, pies, que sigue habiendo osteófitos, también hay esclerosis subcondral y en casos muy avanzados la deformidad de la cabeza del fémur. Em, También la artrosis de cadera puede alterar mucho la marcha y producir cojera, y lo cual puede haber incluso más desgaste en la cavidad femoral. También en el diagnóstico de la rodilla podemos observar que
Las articulaciones más afectadas serían en personas que tienen mucho sobrepeso y más que todo personas que tengan más de 50 años, o sea, en edad un poco avanzada. También suele aparecer al caminar, al subir y bajar gradas y ponerse de cuclillas y levantarse de una silla. Y eso, como tienen esta enfermedad, les causa dificultad al hacer estos actos físicos comunes en la vida diaria. También puede, como lo mencionamos anteriormente y lo vuelvo a repetir, sigue habiendo la crepitación, derrame articular leve, que esto es cuando puede que el líquido sinovial salga de su sitio y esta cause una limitación funcional y a largo plazo por el desgaste una deformidad. En una radiografía podemos observar como siempre, una disminución del espacio articular. Esto es vital en estas enfermedades porque es lo más común que puede haber, especialmente en este caso en el comportamiento medial, además los osteófitos y la esclerosis subcondral. En este caso, en la rodilla, en casos avanzados, puede aparecer el genuvaro, mejor dicho, que es la desviación de las rodillas hacia afuera, que empiezan a caminar un poco rangueando como si tuvieran piernas de futbolista. Em, También en estos casos también se tienen que hacer pruebas de laboratorio, que mayormente el más común es hacer un análisis de sangre. Generalmente esto ayuda a diferenciar a las enfermedades si son sistemáticas o son que pueden ser como la artritis reumatoide, donde pueden elevarse marcadores inflamatorios. También aquí en el líquido sinovial, en la osteoartrosis suele ser no inflamatorio, como con un bajo número de leucocitos, generalmente menor a 1500 y mayor a 2000 células por mililitro cúbico. También puede haber un predominio de linfocitos en algunos casos. Es poco común, pero sí ha habido hallazgos casuales que se encontraron cristales y fragmentos de esto en el cartílago. Respecto a los biomarcadores, se han estudiado muchas moléculas de sangre, como la orina o líquido sinovial, pero hasta el momento ninguna tiene utilidad clínica clara para diagnosticar habitualmente esto. Bueno, en pruebas de imagen. Lo más común es hacer una radiografía, que esto puede verse en el pisamiento del espacio articular, como lo pudimos mencionar anteriormente, los osteófitos, y se puede observar la esclerosis del hueso subcondrial, o sea, el desgaste. También podemos hacer una resonancia magnética, que RM, que proporcionan imágenes más detalladas de las estructuras articulares y detecta los defectos mínimos que puede haber en el cartílago articular y ahí identificar las lesiones de la médula subcondral. También podemos realizar una ecografía, que esta puede detectar a los osteófitos y el derrame y la sinovitis local, aunque no siempre es necesaria, pero algunos doctores lo piden. También podemos hacer una gamografía. Esta se usa actualmente porque ha sido reemplazada por estudios más específicos. O sea, que podemos ver en vivo por medio de una cámara que apunta hacia la rodilla, en este caso, y ver los movimientos de roce que puedan haber, así como hay en el corazón, igualito se puede ver en esta situación. Ahora, el tratamiento. Eh, el tratamiento de la osteoartrosis busca aliviar el dolor y mejorar la función y retrasar la progresión del desgaste de la articulación subcondral. Entonces, primero, tenemos que indicar las medidas no farmacológicas. Mayormente a estos pacientes se les tiene que hacer este tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar mayormente los fármacos, porque esto puede arriesgar a otras estructuras anatómicas, como puede ser el riñón, el hígado, el estómago, y pueden derivar a otras enfermedades. Así que primero tenemos que hacer que el paciente baje de peso, que tenga ejercicio supervisado por un fisioterapeuta. Así pueda él fortalecer sus músculos y así tenga el paciente una educación para su propia salud.
Em, a estos pacientes mayormente se les tiene que hacer ejercicios de bajo impacto, como caminar de forma controlada, usar una bicicleta estática, y a estos pacientes más que todo, sí o sí, tienen que estar en una piscina, practicar la natación, porque al no tener un apoyo fijo, van a poder recuperar parte de su movimiento anatómico al nadar. Entonces, esto también va a fortalecer su cuerpo. Y también pueden haber ayudas mecánicas, como puede ser un bastón, rodilleras o plantillas, dependiendo del caso. Y ahora, si en caso ya esto sea un poco más avanzado o incluso para apoyar con lo mínimo, ahí sí se puede hacer un tratamiento farmacológico, que se puede usar analgésicos, como más que todo el paracetamol, aunque ahora el paracetamol ya no es muy usado en mi país, Perú, porque hay contraindicaciones que afectan a otras ramas, pero aquí en Bolivia sí se está usando el paracetamol porque es un antiinflamatorio no esteroideo que solamente se usa para pacientes seleccionados en tratamientos tópicos y en algunos casos sí se usan infiltraciones intraarticulares eh, como los corticosteroides y especialmente si hay un dolor intenso o ya hay un derrame. Cuando la enfermedad es ya muy avanzada, hay mucha limitación funcional y pueden necesitar cirugía como un reemplazo articular de rodilla o de cadera. Em, Como pronóstico, el pronóstico es variable, doctor, porque en muchos pacientes la enfermedad es progresivamente lenta y puede manejarse durante muchos años mientras con medidas conservadoras, pero en otros casos puede progresar muy, muy rápido, especialmente en pacientes que tienen una mala alineación corpora articular y dolor intenso y un daño estructural avanzado. Esto mayormente se da más que todo por la obesidad, por el peso. La desalineación articular también es muy importante en esto porque es progresiva, porque aumenta la carga sobre una zona en específico de la articulación. También se ha observado que más que todo que en el sexo femenino, en personas obesas, y la intensidad al dolor se asocian con mayor progresión radiográfica, especialmente en la rodilla. El engrosamiento sinovial o derrame se puede ver por la resonancia magnética o una ecografía, pero con mayor dolor y peor evolución. Por eso, un diagnóstico temprano y un manejo adecuado en esta enfermedad son claves para conservar la función articular. Em, Ahora, como prevención. La prevención mayormente se basa en controlar los factores de riesgo que modifican las articulaciones. El factor más importante es la obesidad, como lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a recalcar, porque esta aumenta la carga en rodillas, caderas, pies, hasta en la misma columna vertebral. El ejercicio también es fundamental, por eso yo recomiendo a las personas de 30 a 40 años que hagan ejercicio, eh, eh, porque esto va a prevenir de bajo impacto, y esto prevé a que no tengan complicaciones ya a larga edad, porque esto va a mejorar la estabilidad articular y va a disminuir el dolor. Pero no recomiendo que esté un paciente en reposo en absoluto. ¿Por qué? Porque la inactividad a cualquier edad causa dolores articulares, pueden tener lesiones, puede haber rigidez biomecánica y pueden llevar a otros traumatismos que puedan favorecer a una artrosis secundaria a largo plazo. Aunque no existe un tratamiento que cure completamente la osteoartrosis, estas medidas ayudan a prevenir y disminuir el riesgo y mejorar la evolución clínica. Em, ¿Y qué más? Bueno, estas son mis referencias bibliográficas, doctor, y muchas gracias por ver mi video. Gracias.